Cumbre Mundial del Conocimiento 2025. Ateneo de Madrid. Le he pedido al director del Instituto de Psicología de Salamanca, a don Manuel, pues que si me podía dar una charla en la Cumbre Mundial del Conocimiento, a lo cual ha accedido. Somos muy amigos. Él es médico de familia, él es psicólogo, las dos cosas, y es el director del Instituto de Psicología de Salamanca. Y bueno, una eminencia desde mi punto de vista y desde toda la gente que le conoce a nivel nacional e internacional. De hecho da conferencias que se escuchan por todo el mundo, es un conferencista internacional, pues prácticamente cada semana. Ya os contará en dónde podéis conectaros, si queréis verle en entrevistas, pues vamos, no en entrevistas, en conferencias, porque dan unas conferencias excepcionales. También les dices la página donde pueden ver tus vídeos, porque tiene un canal de YouTube inmenso, de toda su obra. Y por favor, Manuel Becerro, pasas aquí y ya nos explicas un poco la charla que vas a dar hoy, porque te dije la que tú quieras, porque la conferencia era sobre la negociación, pero digo la que tú quieras, porque domina todos los ámbitos psicológicos, y al final pues nos va a dar una conferencia muy, bueno, como suele hacerla, sobre el saber del inconsciente. Bueno, pues muchas gracias, doctor Antonio Jiménez. Muchas gracias, presidente de la Cumbre Mundial del Conocimiento, doctor Omar Alcántara. Es para mí un placer estar aquí hoy con vosotros y con ustedes. El tema de mi ponencia es el saber del inconsciente. En la intimidad del hombre actúan una serie de energías directamente controlables desde la vida consciente, y todas ellas están dotadas de un inmenso potencial dinámico, es decir, de una gran fuerza, e influyen decisivamente, sobre todo en nuestra vida. Y a todo esto lo denominamos lo inconsciente, el inconsciente. Lo inconsciente es todo lo que no sabemos que está en nuestra mente y que no recordamos. Y esta dificultad para recordar lo que no podemos recordar puede ser temporal o permanente. Cuando decimos algo lo tengo en la punta de la lengua, quiere decir que en un corto periodo de tiempo puede que lo recupere de mi memoria, porque está en el almacén preconsciente. Lo inconsciente, que puede ser fácilmente traído a la conciencia y lo recordamos con facilidad, se llama pues preconsciente. En cambio, otras cosas que han pasado ya a la memoria a largo plazo, puede ser que ya no las recordemos nunca, han pasado al almacén subconsciente. Y otras, aún más lejanas, jamás llegaremos a recordarlas, porque son recuerdos de nuestra primera infancia y de la infancia posterior, y algunos nunca lo llegaremos a recordar. Es antes aparecido, y es lo que denominamos el inconsciente. Es lo que sabemos, lo que no sabemos, mejor dicho, que está en nuestra biografía, pero que no por ello nos deja de influir de manera positiva y a veces de manera no tan positiva. Porque todo objeto que acapare nuestra atención, nuestro interés en nuestra vida, tiene en nuestra intimidad otro objeto inconsciente interno que es la verdadera causa de nuestro interés. Todas estas energías mantienen en tensión al ser humano en su vida habitual y cotidiana. El concepto de represión de las escuelas de Viena, Verdrängung en alemán, ha sido mal interpretado,
mal entendido y mal traducido a otras lenguas. La represión significa en realidad marginación y no represión, en el sentido violento y activo que tiene la represión en las lenguas romance, es decir, Verdrängung y no Unterdrückung. Significa, por tanto, no tener que contar con ese impulso. Un impulso reprimido, marginado, deja de presionar la barrera de la conciencia y se margina, pero siempre busca vías de drenaje sustitutivas. Y estos hechos son verificables, porque, por ejemplo, cuando se reprime el impulso sexual, que debería drenarse por vía natural, este tenderá a drenarse por otras vías, siempre que la persona no proceda a sublimarlo conscientemente, y eso no siempre es fácil y no siempre se consigue. Otros impulsos o presiones, o pulsiones, mejor dicho, se reprimen o se marginan en las primeras etapas de la vida y el sujeto no sabe por qué y se niega a determinados comportamientos al estar estos marginados, reprimidos. Así pues, el gran foco nuclear y básico de desajuste, lo mismo que de logro, radica en la vida inconsciente, en el inconsciente, que vamos a llamarla vida inconsciente, porque la denominación en español de vida inconsciente es menos expuesta a malos entendidos, porque el inconsciente con el artículo el delante suena en español a hipóstasis, a una singularización y personificación de algo, y el inconsciente no es ningún lugar, es simplemente lo que no recordamos. En ocasiones se escucha decir, incluso a algunos psicólogos, que no creen en el inconsciente, como si el inconsciente fuera un dios mítico en el que hay que creer o no creer. Y no. En el inconsciente no hay que creer o no creer, simplemente hay que investigar lo que debajo de ese nombre se expresa, y si eso así nombrado aparece o no como algo real presente en la actividad humana. Y ya les aseguro que sí aparece. Y lo mismo que hay una vida biológica y una actividad mental, hay una vida y una actividad inconsciente. El adjetivo, en este caso no sustantivo de inconsciente, quiere decir que hay algo que no se advierte, que no se controla por la conciencia personal, que el sujeto no puede conocer ni modificar directamente lo que le afecta, lo que en el fondo de su fantasía, de su afectividad y de sus impulsos y sus estados depresivos o maníacos sucede. Ni siquiera el funcionamiento básico de su mente. Es evidente que esto sucede. Luego existe en la persona una vida que puede calificarse propiamente de inconsciente. Negar la vida inconsciente, en cambio, sería una torpe defensa maníaca de negación de la realidad, pues no hay cosa menos real en el mundo que una vida sin vida inconsciente. Precedentes preanalíticos del inconsciente están en el mundo de las ideas de Platón, en el siglo IV a.C., la conciencia oppositorum, conciencia de opuestos, de Nicolás de Susa, en el 1464, Esprit de jeunesse, de Blaise Pascal, en el 1669, el fondo impulsor inconsciente, Das Unbewusst, de Goethe, y la vida del sueño como liberación de Tcherna. El término como concepto es un modelo creado por la lengua alemana, clásica de Goethe y de Schelling, Das Unbewusst, literalmente lo inconsciente. Ya Leibniz introduce la noción de inconsciente en su psicología, incluso en el pensamiento francés. Mondeville, por la misma época, se remite al mismo concepto, a un concepto semejante. Lo que está fuera de toda duda es que en el ser humano existen dinamismos, contenidos, canalizaciones, pulsiones, fantasmas, tendencias y movimientos que no son controlados por la vida consciente, que literalmente son inconscientes. Podría discutirse si en la esfera de las realidades esto es científicamente positivable o no, pero lo que resulta un puro sentido es negarla de plano.
Ya sabemos que la ciencia tiene un área de positivación mucho más limitada que la realidad. Con lo cual, si los fenómenos inconscientes no afectasen al ser humano, podrían ignorarse, dada su inasequibilidad metódica. Me refiero a una cuantificación por el método matemático. Pero tales fenómenos que afectan a lo más personal y básico y producen consecuencias muy graves en la vida y en la acción del individuo, no tenemos más remedio que tomarlo en consideración, sea por los medios que sean, y escoger el procedimiento o modelo, aunque no sea matemático, para influir sobre ellos. Como siempre, las motivaciones racionales que buscamos para actuar no son verdaderas, como hemos dicho antes, sino que están siempre en el ámbito preconsciente y por causas mucho más profundas de las que nos parecen. Es evidente que sin estos focos energéticos el ser humano no actuaría ni existiría como hombre y que constituyen el mínimo exigible para la marcha de un ser activo y autoposesivo, expansivo en su plasticidad y en su desfondamiento. La plasticidad, se llamarán ¿qué es la plasticidad? Pues la plasticidad es que el ser humano, la praxis, todo lo que hace, revierte sobre él mismo. Y es literalmente autoplástico, se va generando a sí mismo, cuando se hace en y por su historia. Y en cuanto al desfondamiento, un concepto acuñado por el profesor Sencillo, dice que el ser humano no estaría desfondado si estuviera en posesión de un fondo determinado de ideas, de criterios y de tendencias que fuera fijo. Una vez que sea evidentemente inamovible para sí mismo y que respaldara su proceso histórico, su vida, sus comportamientos y sus opciones. Pero este fondo nunca le viene dado como espontáneamente, como no nacemos con él, sino que cada individuo, cada grupo y cada generación han de asumirlo literalmente a riesgo de equivocarse. Esta absoluta inestabilidad del hombre resulta ser lo más puro que caracteriza al desfondamiento humano. Ya decía Jean-Paul Sartre que estamos condenados a la libertad. Esta absoluta inestabilidad del hombre resulta ser, por tanto, lo más puro del hombre. Y no se opta solamente por una voluntad racionalista orientada por puras ideas, sino se opta como un hombre de carne y hueso, con nervios, con tejidos, con sangre, con linfa y con hormonas, desde este nivel vitalmente denso de su existir. Y esta ha sido la aportación de don Miguel de Unamuno al pensamiento occidental. No existe un fondo de ideas y de tablas y valores dados automáticamente para actuar en nuestra vida y para sostener nuestras opciones. Decía también don Miguel de Unamuno que de razones vive el hombre y de sueños sobrevive. Y no solo de sueños y aspiraciones, sino también de nuestros sueños REM y nuestros sueños no REM. En fin, la praxis humana, como saben, es la propiedad que obliga a la especie humana a construir constantemente su mundo. Como hemos dicho, no lo viene nunca dado, y por eso es productor de cultura y ha de superarse y renovarse. Pues si existe la praxis en nuestra vida concreta desde la cual pensamos, sentimos y valoramos, de ahí la vigencia de la frase de Paul Bourget, el diable de Petit, vive como piensas para no acabar pensando como vives. La experiencia clínica nos ha señalado que la vida inconsciente se extiende a más áreas que la mera sensibilidad. Y sin estos focos que nos dan energía, el hombre no existiría ni actuaría como hombre, y constituyen el mínimo exigible para la puesta en marcha de un ser activo y autoposesivo. Y los 4 focos inconscientes del ser humano serían el inconsciente radical, el inconsciente pulsional o libidinal, el inconsciente emocional y el inconsciente sémico. Los 4, por supuesto, han sido descubiertos y positivados por diversos autores. Y vamos a mencionar el gran aporte del profesor Sencillo al inconsciente radical. La aportación de Luis Sencillo al sistema inconsciente se refiere a la capacidad humana de captación de la realidad
sin mediación de los sentidos. El inconsciente radical, por tanto, es la masa misma del ser humano. El nivel radical del inconsciente funciona y opera como un instinto especial, precede, se anticipa a la reflexión y a los actos como conocer, comprender, expresarse, actuar y producir. El hombre no es solo músculo y tejido de diferente consistencia, o al menos lo que se vea en el microscopio, sino que se percibe un más allá, que es la masa inconsciente. El sujeto humano posee y es fundamentalmente vida psíquica, que puede emerger de unos tejidos muy especiales. Y estos tejidos no son idénticos a los de los mamíferos. Hay una gran diferencia cualitativa radical entre un tejido y otro. Y esta diferencia no es directamente observable a través de los, sino es observable a través de los efectos que produce. Esta vida inconsciente se aprecia como conciencia, libertad, poder de opción, responsabilidad, pensamiento abarcativo, lenguaje, simbolización, conceptualización gestáltica, expectativas, autoimagen, amor personal, etc. Y todo esto le diferencia cualitativamente y radicalmente del resto de la vida psíquica puramente animal. Y aunque hay especies animales bastante inteligentes, pero no producen cultura, sino que obedecen a un programa genético previo a su inteligencia y a su libre disposición. Todas estas manifestaciones de la vida humana, ningún otro viviente de la Tierra las ha podido desarrollar. Y es muy sorprendente que aunque sean muy sorprendentes ciertos fenómenos que se producen en los cetáceos, que son quizá los animales más inteligentes, este tipo de respuestas jamás podrían tenerlas. Ahora bien, esta vida psíquica no se halla recluida en ninguna víscera del organismo, como se empeñaba en afirmar Descartes, sino que está implicada en todo el organismo de la persona.